Buenas noches a todos. ¿Cómo andan? ¿Así de bien andan? Saben que el mes de septiembre es el mes de la Biblia, ¿sí? ¿Saben por qué? ¿Por qué septiembre? O como en otra época era septiembre. El 26 de septiembre de 1569 se terminó de imprimir la primera Biblia en el lenguaje español. Y a partir de allí, para recordar ese evento importante en la vida de los cristianos, se decidió instituir el último domingo de septiembre como el Día de la Biblia, y algunos ampliamos ese concepto y lo usamos como para celebrar el mes de la Biblia, el mes de septiembre. Y nosotros como comunidad creímos que era buena idea invertir la reflexión en la palabra de Dios, en hacer un enfoque a la palabra de Dios, la importancia. El fin de semana pasado contamos con una persona invitada que nos contó un poco el recorrido de la Biblia acá en Argentina, y me pidieron si yo pudiera o podría que pensáramos juntos acerca de la familia y la palabra de Dios. Y pensando que era lo bueno, o quizás necesario o valioso para reflexionar juntos, a mí me pareció que algunos de nosotros podríamos abordar el tema de la Biblia desde la perspectiva de la familia, ya no del individuo, pensando de qué manera relacionarnos como familia con la palabra de Dios. Y de hecho, creo que parte de la propuesta que hizo el invitado el fin de semana pasado tenía que ver con encontrar los espacios como familia para compartir la palabra de Dios. Pero sentí en mi corazón, vaya a saber por qué razón, hacer un enfoque diferente, que es al revés. Es no la familia y la palabra de Dios, sino la palabra de Dios y la familia. ¿Qué tiene la palabra de Dios para decirle a la familia? No tanto acerca de los momentos para pensar en ella, sino cuando Dios diseñó la familia, ¿cómo debería organizarse? ¿Cómo debería funcionar? ¿Cuál es la lógica de Dios para que una familia funcione? ¿Cómo hacemos los padres para lograr que nuestros hijos tengan una buena formación intelectual, una buena seguridad emocional y una suficiente fortaleza espiritual? ¿Qué deberíamos hacer? Y planteo, ¿deberíamos hacer lo que estamos haciendo y seguir igual y así va todo bien? ¿Deberíamos reconsiderar algunas de las ideas, de las prácticas, de los hábitos, de las conductas, de las disciplinas que tenemos en la dinámica familiar? Y desde que le dedico tiempo a orientar a personas en conflictos familiares, casi continuamente encuentro la confesión de los padres de que en realidad asumimos el rol sin saber bien de qué se trata. Y encontré una autora, Dorothy Brigg, autora del libro El niño feliz, que en uno de sus párrafos escribe lo siguiente: como sociedad necesitamos aceptar una desafortunada omisión de nuestra cultura. Nosotros, los padres, no estamos entrenados debidamente para llevar a cabo la tarea que nos toca. El hecho es que, mientras invierten sumas inmensas en la enseñanza de conocimientos teóricos y profesionales, el arte del progenitor capaz de formar a sus hijos queda librado al azar. Y creo que esta es una descripción de la manera en que vivimos nuestra experiencia familiar. La mayoría de los padres, ante el fracaso, me dicen: hicimos lo que pudimos, hicimos lo que supimos. Y a veces lo que sabemos queda librado de la intuición, a veces queda conectado con nuestra experiencia,
por acción o por omisión, algunos repetimos el modelo y algunos tomamos la decisión de ir por el antagonismo al modelo que vivimos. Pero la verdad es que necesitamos aprender de qué manera podemos hacer nuestro aporte para que la dinámica familiar permita que nuestra experiencia sea gratificante y que nuestros hijos y las generaciones que siguen puedan tener una experiencia integral en lo emocional, en lo intelectual y en lo espiritual. Y eso no es fruto de la casualidad ni del azar. Esa es una decisión y un compromiso para que eso ocurra. Y yo quisiera que esta noche nos acercáramos a la palabra de Dios con esta pregunta: ¿qué dice Dios que debemos hacer? Vos tenés seguramente un rol en la familia y probablemente lo estás desarrollando según algunos criterios respetables, pero quizás tuyos o de alguien. ¿Por qué no nos permitimos mirar qué dice Dios y cómo pensó Él que podría funcionar una familia, y después cada uno hará lo que pueda, lo que quiera con lo que Dios propone? Por eso titulé la reflexión de esta noche La palabra de Dios y la familia, porque Dios opina acerca de cómo debería ser la dinámica según su diseño, ¿sí? Pero en los puntos que plantea, para cada uno de los miembros y de los roles, Dios establece algunas pautas que yo le puse consejos para los hijos. Algunos de ustedes dirán, no, pero no son consejos, son mandamientos. A mí me gustan consejos. Porque en definitiva vos vas a hacer lo que quieras. Y cuando uno trata de descubrir la definición de la persona de Dios, Jesús en sus propias palabras dijo: el que me ve a mí, ve al Padre. Y lo que el Padre dice es lo que yo digo, y lo que el Padre hace es lo que yo hago. Por lo tanto, el que me ve a mí, ve al Dios invisible. Por lo tanto, el perfil más definido de la persona de Dios es Jesús. Y yo lo veo a Jesús más con este costado de el consejo, la mejor sugerencia para que nosotros podamos encontrar la mejor experiencia. Y para los hijos, ya sabemos, ¿no? ¿Lo pasamos de largo? Por si algún olvidadizo: los hijos deben obedecer a sus padres en todo, pues eso agrada al Señor. ¿Cuántos padres están de acuerdo con esto? ¿Cuántos hijos están de acuerdo con esto? Ninguno. A medida que vayamos avanzando, parece que Dios quiere perjudicarnos con lo que enseña. El consejo va a contramano de la lógica, porque si yo como hijo hago lo que mi papá dice, se beneficia a mi papá porque yo lo obedezco, pero me perjudico yo porque tengo que hacer lo que él dice. Sin embargo, a Dios se le ocurrió que sería muy bueno que en la dinámica familiar los hijos obedezcan en todo a los padres. Y voy a poner una pastillita mía. Más o menos vos vivirás, los que estamos acá no, pero si hubiera alguno por acá, 80 años. Pregunto, ¿qué te cuesta 20 obedecer a tu papá y 60 hacer lo que quieras? Todavía tenés toda la vida para hacer lo que vos quieras. Pensá que a lo mejor hay algún beneficio en obedecer a los padres. Y nosotros, que estamos construyendo una familia, tenemos que entender, como padres, que el rol de los hijos es obedecer. Y sé que estoy hablándole a una generación que tiene un gran conflicto con la rebeldía y con la obediencia. Y cada uno tendrá que explicar a su manera o tratará de justificarlo. Yo me atengo a la palabra de Dios y el consejo de Él, que permanece para siempre, dice que los hijos deben obedecer en la etapa de obediencia a los padres en todo. Pues eso agrada al Señor. Bueno, decirle que si me llaman 5 lo atiendo. Pero hay otra etapa de la vida. Si alguna viuda tiene hijos o nietos, son ellos los primeros que deben ayudarla en todo lo que necesite, así como antes ella los cuidó y los ayudó. Está la otra etapa de la vida, donde no dependemos de los padres,
donde los padres dependen de nosotros. Y ahí lo que la palabra dice que es devolverles lo que recibimos de ellos. Por lo tanto, hay obediencia y cuidado. Y como los que estamos acá no tenemos conflicto con el tema de los hijos, porque la mayoría estaríamos cuidando, pero hay otra versión que el apóstol Pablo repite de aquel principio bíblico y dice: obedezcan y cuiden a su padre y a su madre, hablando de las 2 etapas que tenemos como hijos, así les irá bien y vivirán y podrán vivir muchos años en la tierra. Es decir, por alguna razón que algunos de nosotros no logramos descubrir o explicar, Dios dijo que cuando un hijo obedece al papá y lo cuida, le va a ir bien. Al hijo. Les pregunto, ¿en quién está pensando Dios cuando dice esto? ¿En los padres o en los hijos? En los hijos. En los hijos. Lo que pasa es que la lógica de Dios es a contramano de nuestra lógica. Jesús dijo: el que quiere ser primero, que sea el siervo, el que sirve. El que quiere ganar mucho, que pierda. La lógica de Dios dice, y desafía nuestra lógica, porque yo estoy seguro que los que tienen la experiencia de hijos, particularmente en la etapa de adolescente, rechazan esto porque así no funciona la vida. Y los adultos somos responsables de enseñarles, de ayudarlos a que logren experimentar que esto es así. Que los hijos sean obedientes no depende de los hijos. Por lo tanto, en la dinámica de Dios para la familia es que los hijos obedezcan, y cuando están en la etapa de la vida que son adultos, maduros y también son responsables, puedan cuidar a los adultos mayores. Muchas veces ahí se cosecha lo que se sembró, porque dice en este pasaje, como antes los cuidó y los ayudó. Por lo tanto, luego va a ocurrir lo siguiente, que es que ellos devuelvan por gratitud lo que recibieron. Y algunos no dan. Conozco muchos padres que tienen serios conflictos con sus hijos y muchos hijos que tienen conflictos con sus padres, y uno no se explica por qué. Pobre anciano o anciana. Y quizás uno tiene que tomarse el tiempo para conocer la historia, porque nada es porque sí. Es verdad que hay situaciones complejas y difíciles de explicar. No todo es 1 más 1, pero las cosas ocurren por razones que a veces desconocemos. Y la vida desde la perspectiva de Dios es una vida que se piensa a largo plazo. La mayoría de ustedes, que son jóvenes, no están pensando cuando tengan 66 años como yo, porque para ustedes eso está muy lejos. Sí, pero van a llegar, espero. Y ahí hay cosas diferentes. En esta etapa se empieza a cosechar. Y es muy importante saber que el momento de la siembra es cuando ustedes están viviendo ahora. Y que como familia ustedes asuman ese rol de entender y ayudar a comprender cuáles son los consejos de Dios para los hijos. Pero también están los consejos para los padres. Dice la palabra de Dios: padres, no hagan enojar a sus hijos, más bien edúquenlos y denles enseñanzas cristianas. ¿Ustedes conocen maneras de hacer enojar a los hijos? Ningún testimonio personal, ¿Cómo hace un padre para hacer enojar a un hijo? A ver, las mamás. A ver, ¿cómo? ¿Ah, sí? Estamos en problema, ¿no? El tema es que ¿qué? Lo decís por experiencia propia. Miren, lo que uno tiene que saber es que hay muchas maneras muy sutiles de ofender a los hijos. Estas sinceramente, son accesorios. Pero ¿saben la cantidad de enojo que generamos cuando los ignoramos?
hagan una cosa. Mañana es el día del maestro. Tómense el trabajo de hablar con un docente y pregúntenle la conducta de los chicos y pregúntenle por qué hace eso. Y generalmente la explicación tiene que ver con esto. A veces les decimos palabras hirientes. Las palabras que a veces nos salen por razones de bronca, de ira o de enojo, tenemos que tener mucho cuidado porque a veces los lastimamos y las hacemos enojar, rencores que guardan por mucho tiempo. Cuando los padres nunca tenemos tiempo para los hijos, es una manera de fomentar el enojo de parte de ellos, porque subliminalmente le estamos diciendo, tengo cosas más importantes que vos en las cuales ocuparme. Y Dios dice, no lo hagas enojar. Sino edúcalo, formalo. ¿Saben qué he descubierto? Que los padres no sabemos cuál es nuestro objetivo con nuestros hijos. La palabra de Dios a lo largo de toda la Biblia dice que la razón por la cual Dios nos dio el privilegio de tener hijos es formarlos de manera integral, intelectual, emocional y espiritualmente para que sean hombres dignos, capaces de llevar adelante su vida, su proyecto de vida y su hogar. Y tenemos que prepararlos para ese momento. Y a veces hacemos todo lo contrario. Y después cuando tengan que enfrentar esa realidad, no tienen idea porque nunca le dimos la oportunidad de vivirlo. Padres, nuestra tarea es formar hombres y mujeres capaces de ser responsables de su propia vida y de los proyectos que emprendan, llámese familia o lo que sea. Y formarlos en la estructura integral de su vida. No es un lindo regalito que tenemos para que nos haga sentir contentos y disfrutarlo, que está bien, pero ese no es el objetivo. ¿Saben por qué? Porque en un día van a estar frente a todo el mundo y necesitan saber qué tienen que hacer, cuáles son los valores, las prioridades, a qué hay que dedicar tiempo, qué es importante, qué no. Cómo elegir amigos, cómo elegir una pareja, cómo elegir un esposo, una esposa. Eso se enseña. Porque si el chico sabe que su proyecto de vida es un determinado proyecto y se da cuenta que esta persona que acaba de conocer no la lleva en esa dirección, pues tendrá que dejarlo de lado o tendrá que renunciar al proyecto. Pero eso se enseña, eso se aprende. Y esa es nuestra responsabilidad y nosotros los dejamos. Bueno, está bien. Digo, Dios dice otra cosa. Edúquenlos, fórmenlos. ¿No quisiéramos que nuestros hijos sean hombres de bien, capaces de formar un destino de su vida, una familia, educar bien a sus hijos, nuestros nietos? ¿No quisiéramos que las mujeres sean buenas mujeres, buenas esposas, buenas mamás? Eso no es fruto de la casualidad. A veces decimos, bueno, me tocó. No, eso se educa. Eso se aprende desde la cuna. Es más, desde el vientre de la madre. Y tenemos ese privilegio como papás. A veces ni nos damos cuenta de lo que acabo de decir. Hay padres que me dijeron, yo no sé si eso es, no lo sabía. Yo trato de sostener lo que tenga que comer y después que viva su vida y que tome su destino. Pero ¿con qué recursos? El chico, todos sabemos, es una esponja que absorbe de todo. De todo. Es nuestra responsabilidad que tenga de parte nuestra la cuota necesaria para que sea lo bueno para él y para su futuro desarrollo. El padre debe educar a sus hijos para que sean obedientes y respetuosos. ¿Tus hijos son respetuosos? Primera pregunta, ¿vos te respetás a vos mismo? ¿Vos respetás a la persona con quien compartís la vida? ¿Respetás a tus hijos? Porque si no, no hay forma que sean respetuosos. Eso se aprende con el ejemplo. Y nosotros como papá tenemos ese rol de ser respetuosos para que aprendan y no permitirles que falten el respeto, porque esa es nuestra responsabilidad, que sean obedientes.
A veces que sean obedientes, ¿de quién depende? De ellos. Yo le digo, pero no quiere. ¿Y? ¿Saben las docentes que vienen a decirme que los padres y las madres van a hablar con ellas para que ellas hagan que el chico obedezca y sea sometido a los padres? Estamos todos locos, perdónenme. Somos nosotros los que tenemos el privilegio de formar esas personas. Después serán lo que ellos tengan en su corazón y Dios haya diseñado para ellos, pero la cuota aparte que me corresponde, es importante que asuma el compromiso y sea consciente de qué se trata. Y Dios pensó que la próxima generación iba a disfrutar un montón de bendiciones que nosotros les íbamos a compartir. Y todo el mundo se queja de la sociedad que tenemos, de la violencia que tenemos, de lo irresponsable o poco responsables que son los chicos. Ninguno nació en un zapallo. Tenemos un compromiso y en el diseño de Dios una gran responsabilidad. Yo quiero verlo no como responsabilidad, sino como privilegio. Y después a los 66 poder mirar, a los 55 poder mirar y a los 78 poder mirar y ver que logramos, con la ayuda de Dios, que sean personas de bien. Pero se trata de seguir construyendo permanentemente. Ese es el consejo para los padres. Y acá, preparen las carteras. Si tienen algún frasco de perfume, prepárenlo porque me lo van a tirar. Los maridos no aplaudan todavía. Las esposas deben sujetarse a sus esposos, pues es lo que se espera de ustedes como cristianas. Yo me acuerdo, cuando no entendía la Biblia, es decir, hasta ayer, que yo peleaba con mi esposa y le aplicaba este. Es decir, ojo, no era idea mía, idea de Dios. Vos te tenés que sujetar. ¿Quieren saber la verdad? Nunca funcionó. Inténtenlo. No funciona. Pero dice ahí, el problema es que el verbo sujetar, someter, tiene una carga medio como de obligación y violencia. Como obligación. Ya no suena a consejo, suena a obligación. Y aparte, hay cada esposos. Entonces, sujetarse está bien, pero hay cada uno que ni ahí. Y encontré una versión que me parece le da un tono más acorde a nuestra manera de pensar y nuestro idioma, que es: esposas, respeten la autoridad de sus maridos como conviene en el Señor. Ya esto suena un poco más aceptable. Respeten la autoridad y luego vamos a hablar de la autoridad. Pero quiero quedarme acá porque dice, pues es lo que se espera de ustedes. La pregunta es, ¿quién espera? Mujeres, ¿quién espera que respeten la autoridad del marido? Quizás Dios también. Se espera. A la dinámica familiar es muy importante el aporte de una mujer, esposa, que respeta la autoridad. Ahora vamos a hablar de la autoridad porque tenemos para hacer dulce leche ahí. Pero el aporte, ahora fíjense que es interesante porque la Biblia nunca es redundante. Es decir, la Biblia no dice lo obvio. La Biblia dice lo que no está, lo que falta. A los hijos lo que les falta es obedecer, es cuidar. El resto no hay que decírselo porque se lo va a enseñar el padre. Lo que necesitamos es que obedezca. A los padres lo que hay que enseñarles es a ser responsables y educar a los hijos. Y a las esposas lo único que les dice es esto, porque lo demás lo hacen todo. Escúcheme,
Reconózcamelo. Es verdad. ¿Por qué Dios no dice otras cosas, una larga lista de temas que la mujer debería hacer? Porque cualquiera que convive con una mujer sabe que la mujer de manera natural hace todo. A veces de manera desmedida. Pero esa es la intención, ese es el ser mujer. Hay excepciones que confirman la regla, pero lo general es que la mujer es muy comprometida. A mí siempre me sorprendió, lo he visto en muchos hogares, que cuando queda nada o poco de cualquier cosa, comida o lo que sea, siempre la mujer es la que no va a participar y no va a comer. Siempre. Porque tiene esa predisposición al sacrificio por lo que es importante para ella, su familia. Y lo que Dios pensó es que respete la autoridad del marido. ¿Cómo la respeta? A veces permitiendo lo que sea, no ocupando espacios. A veces algunas han confesado, lo que pasa que no asume el rol de autoridad, entonces tengo que salir yo a la palestra a poner la cara o en la situación, cumplir el rol. Pero el diseño de Dios es este. Pero esposos, no es para reclamarlo. Este es un mensaje de Dios a las esposas, que lo tomarán o no, lo vivirán o no, es su decisión. Pero Dios pensó que si los hijos obedecen y los padres forman, la esposa respeta y el marido se hace cargo de su rol, la familia va a funcionar y va a ser una bendición. Y por último, consejos para el esposo. Yo haría un plebiscito si alguno de ustedes quiere sugerir que pongamos órdenes para el esposo. ¿Están de acuerdo que cambiemos ahí la palabra y en vez de consejo pongamos algo más fuerte, así más imperativo? Los esposos deben amar a sus esposas y no ser groseros ni duros con ellas. ¿Por qué Dios pide que el varón ame y a la mujer no insiste ese concepto? La mujer tiene naturalmente eso de amar. Tiene que analizar de qué manera ama porque a veces asfixia. Pero el varón necesita experimentar esto de amar y una manera de mostrar el amor es el respeto, no siendo grosero. Es verdad que a veces en momentos que estamos exasperados podemos hacer o decir cosas que son agresivas y es violencia. ¿Y vieron todo el tema de violencia de género que hay? Los noticieros reflejan el extremo de la violencia que es el homicidio. Lo que no sale en los titulares es la cantidad de violencia psicológica y verbal que hay en muchos hogares, incluso cristianos. Y esa familia, esa dinámica no tiene buen destino si no se fundamenta el varón como conductor, como autoridad, no toma el compromiso de respetar y de cuidar, de ser muy cuidadoso en la manera en que se relaciona con su esposa. No hay que ser duros con ellas. ¿Cómo vas a pegarle? ¿Cómo vas a pegarle? ¿Cómo vas a insultarla? Pero este es un aprendizaje y Dios quiere que lo tengamos en consideración. El esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de su iglesia. En la lógica de Dios, la responsabilidad del hogar es del varón. El que conduce el hogar es el varón. Por eso dice que la mujer respete ese lugar, porque Dios le otorgó ese lugar. Después hablamos cómo lo ejerce. Pero Dios le dio al varón el privilegio y la responsabilidad de conducir su hogar. Y yo siempre uso esta figura. El hogar es un barco del cual no somos los dueños, simplemente somos los capitanes que tenemos que llevar ese barco al destino que el dueño quiere que llevemos. Y a veces, en estos barcos llamados familias, el primero que se baja es el capitán. Pues quiero decirte que en el modelo de Dios, el último que se baja es el capitán.
y tiene que conducir ese barco de la forma que sea para que llegue a buen destino. Y no sos el dueño del barco. Simplemente el que conduce, sos el capitán porque tiene un dueño que nos dio esa función y ese rol. Y nosotros somos cabeza, y algunos malinterpretan porque pareciera ser que cabeza quiere decir mandar. ¿Están de acuerdo conmigo? Cabeza es mandar. ¿Sí? ¿Sí o no? No. No es ordenar, es conducir. El otro día un expresidente nuestro dijo que gobernar no es mandar, no es ordenar, es conducir, es persuadir. Y creo que nosotros tenemos que encontrar las formas que sean necesarias para poder guiar a destino el barco que Dios nos dio, que es nuestra familia. Los esposos deben amar a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. A las damas quiero decirles que esto es lo que Dios pensó para el marido al cual ustedes tienen que respetar. Uno puede decir, qué vivo, esta es una tendencia machista del Nuevo Testamento porque Pablo, que tenía algún complejo, dijo que la mujer tiene que sujetarse a... No, el mismo Pablo dijo que el esposo debe amar al esposo y dar la vida por ella, como Cristo hizo con su iglesia. ¿Alguno puede decir que es autoritarismo la autoridad de Jesús sobre la iglesia? De ninguna manera. ¿Saben por qué? Porque primero se sacrificó, murió y después quiso conducir. El modelo que Dios pensó es que Cristo sea para nosotros la referencia porque dio la vida por su iglesia. En términos metafóricos, su esposa. Por lo tanto, vos como esposo podés ser cabeza de la esposa desde este lugar, de aquel que conduce pero por amor y está dispuesto a sacrificarse. Está dispuesto a sacrificarse. Y tenemos que confesar que queremos que las cosas sean sin sacrificio. Y para una mujer es muy difícil respetar la autoridad de quien no la ejerce, de quien no la asume o la asume de manera autoritaria. Es allí donde empieza. Por lo tanto, la primera responsabilidad no es del hijo que obedece, no es de la esposa que no se sujeta, sino es del esposo que tenga la autoridad. Es lo que Dios pensó. Y dice, para terminar, el esposo debe gobernar bien a su propia familia. Y acá pensemos un poquito, ¿nosotros gobernamos a nuestra familia? ¿Nosotros la conducimos? ¿O hemos delegado a alguien esa tarea y nosotros nos hemos apartado al rol de proveedor material de los recursos económicos que hacen falta? Porque Dios pensó que nosotros vamos a conducir, a gobernar. ¿Qué quiere decir gobernar un hogar? ¿Ustedes saben? ¿Qué hace uno para gobernar un hogar? Se para arriba de la mesa y empieza. No, eso es mandar, eso es ordenar, no es gobernar. Por ejemplo, en tu casa, ¿se van a decir malas palabras o no? ¿Quién lo decide? Cuando están en la mesa, ¿se puede cada uno tener su propio celular y seguir chateando? Eso lo tiene que decidir alguien. Si la madre quiere seguir amamantando al hijo hasta los 8 años, no se rían, ¿eh? Les puedo traer el ejemplo, cómo quedó. Pero ¿saben? Si van a hacer comentarios, háganlos en voz alta. ¿Saben qué pasa? ¿Cuál es la lógica de los varones? Que lo decida ella. Que lo decida ella. Para la lógica de Dios, vos sos el que gobierna. Cuando una madre, inconscientemente por el afecto que tiene, se desborda en una sobreprotección, el que tiene que intervenir es el varón para poner límites a esa situación que le termina haciendo daño al hijo amado. Yo decido cuáles son los temas que son importantes, las que se van a vivir, obviamente, en un diálogo fluido y en acuerdo con la esposa, obviamente. Pero la responsabilidad es del varón. La mujer no tiene de Dios la capacidad de sostener las disciplinas, porque justamente lo vive emocionalmente.
y a ella le afecta ver sufrir a alguien a quien ama, por lo tanto no puede sostener en el tiempo las disciplinas. En particular cuando entramos en la etapa de la adolescencia, la mujer es superada por los hijos y ahí está la gran intervención del varón haciéndose cargo y gobernando y llevando a destino ese barco llamado familia. Algunos pueden sentirse abrumados. Quiero decirte que le puse la palabra consejo porque a partir de ahora podés seguir haciendo lo que vos quieras. Pero te sugiero, si no está funcionando bien tu hogar, si no ves que tus hijos están encaminándose hacia una buena experiencia de vida, te invito a que reflexiones y que asumas el protagonismo que Dios te dio como papá, como hombre, como mamá, como mujer o como hijo. Porque Dios siempre pensó que aquella vida plena que Jesús prometió a sus seguidores no iba a ser fuera del contexto llamado familia. Nosotros no tenemos problema en abrazar esa vida abundante de Jesús para mí, no, para mí en un seno familiar. Y si la familia no vive plenamente, es muy difícil que se logre que los individuos lo vivan. Eso es lo que Dios tiene que decirle a la familia. Vamos a orar. Señor, como decía esta autora, es verdad que a veces improvisamos en nuestros roles familiares. A veces no nos interesamos mucho hasta que los conflictos llegan, pero a veces esos conflictos están acompañados de dolor, de sufrimiento, de situaciones complejas y a veces irreversibles. Pero aquí está tu palabra para ayudarnos a aprender cómo es que vos pensaste que se relacione una familia. Cuáles son los roles que cada uno de nosotros tenemos. Y es verdad que a veces necesitamos confesar que no tenemos idea y que hacemos lo que podemos, pero a veces ni siquiera eso alcanza. Y tenemos expectativas de que la suerte o alguna cosa haga que esto salga bien. Pero tu palabra milenaria sigue diciendo cuáles son las claves para una buena experiencia familiar. Señores, amamos a nuestros hijos, queremos lo mejor para ellos, pero somos responsables de crear esa realidad para que pueda suceder. Te pido por aquellos que tenemos el rol de hijos que nos ayudes. Los que somos padres, que seamos sabios en buscar de tu consejo y de tu sabiduría para educar a nuestros hijos, formar personas de bien. Ayudar a las hermanas, esposas, que a veces es difícil relacionarse, a veces es difícil adoptar situaciones, actitudes. Cuando la dinámica familiar no funciona, la primera que lo sufre es la mujer. Te pido que las bendigas a las hermanas, Señor. Y te pido también por los varones, por los papás, por los jefes de familia, que vos nos diste esa responsabilidad y ese privilegio de conducir a la familia. A veces lo malinterpretamos y queremos imponer nuestras ideas, pero ayúdanos, Señor, a ser sensibles, a amar a nuestra familia, a amar a nuestra esposa y a hacer los sacrificios que sean necesarios para que ese barco llamado familia llegue al destino que vos imaginaste. Que nuestros hijos siempre te den gracias por los papás que les diste. Que nosotros los padres te demos gracias por los hijos que nos diste. Y que podamos compartir esa bendición con tantas personas a nuestro alrededor. Porque hemos aprendido y descubierto el principio de la vida en familia, que es tu consejo. Y mientras todos estamos con la cabeza inclinada, creo que es bueno que te tomes unos segundos para orar. Para que le pidas a Dios eso que quizás estás necesitando. Y puedas encontrar la manera de ser la mejor persona dentro de tu familia que sea de bendición para todos.